Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan muy buena noche. Una vez más estamos acá, Eclesía, Pastores Unidos, para la proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepec. Es una bendición poder llegar a sus hogares en esta oportunidad una vez más para continuar con nuestro estudio en Mateo capítulo 6. El título de todo este bloque que hemos estado estudiando se llama Primero tu reino. Estamos casi concluyendo el Padre Nuestro y hoy nos toca hablar sobre la tentación y la liberación. Así que antes de comenzar le pido que me acompañe en esta oración y luego procedemos a compartir esta reflexión, este estudio que esperamos que sea de bendición para todos. Bendito Dios y eterno Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición y dirección para este tiempo de estudio. Gracias por tu amor y cuidado con y sobre nosotros. Guíanos en este proceso de aprendizaje, que podamos ser buenos transmisores de tu enseñanza, de tu palabra, y que haya Espíritu Santo, ayude a mis hermanos allá del otro lado, Señor, a recibir y comprender lo que tú has preparado para ellos también. Gracias por tu amor y cuidado con todos nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Estamos casi concluyendo el Padre Nuestro y nos toca hablar sobre el verso 13 del capítulo 6, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y toda la gloria por siempre jamás. Amén. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En la primera parte, de esa manera lo expresa el evangelista, y en esta traducción así lo pone. La primera parte de este último versículo tiene que ver con que la petición del que está orando de una protección en contra de los peligros morales, básicamente. Y a eso hace alusión esa parte. Dice: no nos metas en tentación. Y luego dice: mas líbranos del mal. El perdón divino no resuelve la totalidad de nuestros problemas morales. Es decir, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, le confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, no quiere decir que ya se terminaron nuestras batallas morales. Todos nosotros constantemente nos enfrentamos a esas batallas morales. Además de necesitar que Dios nos perdone los pecados que ya hemos cometido, debemos acudir a Él pidiendo su protección de cara a los posibles motivos de pecado a los que estamos expuestos en el presente y en el futuro. De ahí que Cristo proceda con esta quinta petición, o pase de esta quinta petición a la sexta. Como ya hemos dicho, o ya se ha estudiado antes, este versículo tiene dos partes: no te metas en tentación y líbranos del mal. Sin embargo, probablemente deberíamos traducir esta última frase, líbranos del mal, como líbranos del maligno. El texto en el que fue escrito inicialmente este pasaje admite ambas lecturas, pero al hablar de tentación casi inmediatamente pensamos en quién es el tentador, quién nos está tentando. Y hablar de nuestra liberación invita a contemplar a aquel que nos tiene esclavizados. ¿Quién es? Cuando dice líbranos del mal, entonces ¿quién es el que nos cautiva o nos esclaviza? En todo caso, el mal en la vida del creyente procede en última instancia del maligno, de aquel que tiene la intención de hacernos tropezar. La primera parte de esta petición causa cierta incertidumbre, el hecho de saber si el tentador es el diablo, porque Cristo nos enseña a dirigirnos al Padre como si Él fuera. Líbranos, dice, no nos metas, ¿verdad? Como decía, no nos metas en tentación. Es decir, pareciera ser que el que nos está tentando es Dios. Y vamos a hablar algo respecto a eso. Porque inmediatamente cuando leemos eso, deberíamos de acudir a Santiago capítulo 1, verso 13, que dice: nadie diga cuando es tentado,
soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, Santiago sale al paso de aquellos que desean justificar sus caídas morales, atribuyéndolas a la acción soberana de Dios, diciendo, por ejemplo, que era el plan de Dios, que Dios tenía un propósito para eso. Y si bien es cierto, en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos encontramos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero no tiene nada o mucho que ver con este pasaje de la tentación. Y eso es lo que yo quiero explicarles en esta oportunidad. La tendencia de todo ser humano es la misma de Adán, tratar de justificar el hecho de por qué fallamos. Casi siempre cuando se comete un error, un pecado, tratamos de dar una explicación como que justifique, como que nos haga ver que no somos nosotros los malos, sino que hay circunstancias o alguien externo que nos pone en esa situación. Adán dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? La mujer dijo, la serpiente, y lo único que nos excusó fue la serpiente. Pero, es decir, siempre queremos echarle la culpa a alguien más. Santiago dice claramente que nunca debemos atribuirle a Dios la culpa de nuestros desaciertos. Ni siquiera podemos justificarnos ante Dios acusando al mismo diablo, al tentador, ¿verdad? Sino que tenemos que afrontar aquello que hay en nosotros que nos seduce en las tentaciones y reconocer nuestra propia culpa. Es decir, si bien hay una permisividad o Dios permite que algún tipo de tentación llegue a nuestras vidas, es nuestra decisión, fue al final de cuentas nuestra decisión la que nos pone nos hace tropezar y caer. Es mi decisión. La tentación puede estar ahí, pero al final de cuentas soy yo el que decido qué es lo que está o cuál va a ser lo que permitimos en nuestra vida. Por eso no debemos de confundir las cosas. Existe un Dios soberano que ejerce su voluntad y existe también un tentador, pero la culpa de nuestras caídas debemos buscarlas no en Dios, no en el tentador, sino en nosotros mismos. Solo podemos hacer de Dios el autor de las dádivas buenas y perfectas, como lo va a decir Santiago, cuando dice toda buena dádiva, todo un perfecto viene de lo alto, sobre todo de la nueva vida en Cristo. Así como Jesús en el Padre Nuestro de alguna manera habla como si fuera Él el responsable de las tentaciones, no es que lo sea así, y eso le permite a los comentaristas dar algunas explicaciones, y déjame compartirle por lo menos 3 cosas importantes acá. Por un lado, la palabra tentación, lo cual hoy en día conlleva matices siniestros de seducción e impulso hacia el pecado. También puede ser traducida como prueba, palabra que indica igualmente una situación desagradable y difícil, pero carece de connotaciones siniestras. Déjeme explicarle esa parte. Por ejemplo, hay varios pasajes en la Biblia donde el hombre es puesto a prueba por Dios. Pero uno, no porque Dios necesite saber algo, porque Él ya lo sabe todo. Y 2, no es por darle gusto o complacer al enemigo para hacernos algo, sino para que nosotros mismos descubramos que hay en nosotros y trabajemos esa parte, porque tarde o temprano seremos confrontados a alguna situación moral que nos pueda hacer tropezar. Jesús ha dicho allá en Mateo 18:7 que es inevitable que vengan piedras de tropiezo. No podemos evitar esa parte. Y la Biblia está llena de afirmaciones parecidas, como le comentaba hace un momento. Por ejemplo, Dios probó a Abraham en Génesis 22:1,
al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Así también Moisés explicó a Israel que Dios le había conducido al desierto para humillarlo y para probarle, a fin de saber qué había en su corazón. Y otra vez, no porque Dios no supiera qué había en su corazón, sino porque el mismo Israel no sabía qué había en su corazón. Sin embargo, si Dios es quien ha determinado que es necesario que seamos sometidos a prueba, ¿cómo atrevernos a pedirle una exención y decirle, no nos metas en esa prueba? Seguramente, si este es el matiz correcto del versículo, tendríamos que suponer que Jesús está diciendo que oremos más o menos de la siguiente manera: Señor, sé que es necesario que esta vida que yo tenga que afrontar diversas pruebas, pero soy débil y temo caer. Por lo tanto, te pido que no me metas en situaciones que no sea capaz de resistir, ni ninguna prueba que no sirva para el fin positivo de fomentar mi santidad o mi santificación. Y eso viene a ser como que usted pueda, digamos, usted quiera ir a estudiar, pero haga un acuerdo con su maestro: mire, yo voy a estudiar, voy a ir a clases todos los días, pero mire, yo soy malo para hacer exámenes y no me haga exámenes. Solo quiero ganar. No podemos ganar si no hacemos exámenes. Para casi todas las cosas que hacemos en la vida tenemos que pasar pruebas. Si usted quiere un trabajo, tiene que pasar pruebas. Si usted quiere ganar un curso o pasar en la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, tiene que pasar exámenes. Si usted quiere entrar a un equipo de cualquier disciplina deportiva, tiene que pasar exámenes. Para todo hay que pasar por pruebas, para saber qué hay dentro de nosotros. Entonces, delante de Dios tampoco tenemos eso. Es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas para que sepamos qué hay en nosotros mismos y el nivel de santidad que podemos manejar o que necesitamos manejar de ahí en adelante. La primera cosa que le digo es esa necesidad de pasar una prueba, pero no con una mala intención o un mal sentimiento, sino para descubrir nosotros mismos y superarnos nosotros mismos. En segundo lugar, en las Escrituras Dios suele asumir la responsabilidad, pero no la culpa. ¿Qué quiere decir? Pues sí es cierto que le permite, como lo muestra Job, lo muestra allá en Lucas 22:31, lo muestra que Dios permite la tentación. Por eso no hacemos bien en ver más allá de la mano de Satanás la voluntad permisiva de Dios. No podemos ignorarlo. Dios no tienta a nadie, pero concede permiso al diablo para que lo haga. Por eso, aunque Satanás fue el instrumento inmediato del padecimiento de Job, él mismo describe sus iniciativas en términos de una acción directa de Dios. Dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. El permiso que Dios le da. Pero aún cuando Satanás se presenta por segunda vez en la corte celestial, en el caso de Job, Dios mismo asume la responsabilidad de las aflicciones de Job. Tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, el actor al final de cuentas sigue siendo Dios. Pero otra vez, la idea no es que salga ganando el diablo, ni que salga ganando perdiendo Dios, sino que nosotros mismos, y como en el libro de Job vemos a un hombre que puede triunfar en medio de toda esa tentación y en su relación con Dios. Y Dios lo honra por eso. Él recibe esa honra. Entonces no podemos pensar en algo malo acerca de una tentación, sino algo positivo para nuestra propia superación. En ese sentido, Dios es el responsable de nuestras pruebas y tentaciones, por lo cual hacemos bien en dirigirle a Él nuestra petición de ser eximidos de ellas. No nos metas. Quizá la mejor manera de decirlo es: no nos pongas una tentación que no sea demasiado complicado, demasiado difícil, o que traiga demasiadas consecuencias para superar. Pero debe ser una honestidad en nuestra comunicación con Dios. Y en tercer lugar, parece ser que el verbo traducido como meternos, aunque sugiere una acción directa de Dios, puede ser que o podría decirse como que no permita que nos encontremos con una tentación que sea difícil de superar. Ahí podríamos
Ahí veíamos que Dios permite que estemos sujetos a las acciones del tentador, y ahora vemos que permite que afrontemos las situaciones de tentación. Es decir, Él permite la situación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pedirle que Él nos guarde, que Él nos proteja, y ahora le solicitamos que Él nos cuide más allá de lo que nosotros podamos pensar. Pensemos en algo como esto: si es tu voluntad, no permitas que entremos, débiles como somos por naturaleza e inclinados al pecado, en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a una tentación y caída. Quizá esa sería una mejor explicación de todo esto cuando hablamos y no nos metas en tentación. Se lo vuelvo a leer. Algo así debería de sonar nuestra petición. Si es tu voluntad, no permitas que entremos, débiles como somos por naturaleza e inclinados al pecado, en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Esa sería una buena manera de hacerlo, y en todo este proceso usted y yo debemos asumir nuestra responsabilidad en medio de la tentación. Vamos a pasar momentos de tentación, vamos a encontrarnos con tropiezos. Eso la Biblia no lo quita, es parte normal de nuestra vida, y es ahí donde necesitamos reconocer nuestra debilidad y la necesidad de la ayuda de Dios. Por otro lado, al reconocer nuestra debilidad, debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, no solo para nuestro sustento físico, sino también para nuestra protección moral. Es algo que a veces olvidamos, y creo que es tiempo, o sería un buen momento para hablar honestamente con Dios de nuestras propias debilidades, de nuestra propia fragilidad moral, para poder exponerle a Él lo que somos y pedir su auxilio, su ayuda. Solo Él sabe el grado de tentación que somos capaces de resistir. 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son cotidianas, no son distintas de las otras que atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre, oiga bien esto, siempre que usted como hijo de Dios se encuentre una tentación, de una u otra manera, Dios le va a mostrar una salida. De esa cuenta, las veces que hemos fracasado, recuerda que usted ha dicho: si no hubiera, mejor no hubiera ido, si no hubiera estado, si no hubiera, ese hubiera que solemos mencionar, es esa otra salida que ya Dios nos había mostrado para no haber caído en esa tentación. Solo Él sabe qué pruebas servirán para nuestro fortalecimiento en la fe y qué pruebas nos hundirán. Eso lo sabe Dios. Solo Él puede fortalecernos para que alcancemos triunfos morales y victorias espirituales. Que Él sea pues quien decida nuestras circunstancias y las dirija para nuestra santificación. Y en todo caso, ya sea que tengamos que afrontar las pruebas o ya sea que éstas sean quitadas de en medio, le pedimos a Dios esta parte: que nos libre del maligno. Líbranos del mal. Para quien tenga ojos para ver, o para quien haya tenido que afrontar la horrorosa oscuridad de la lucha directa con las huestes del mal, no hay nada en este mundo que le infunda más terror, pánico y espanto que la idea de caer en las garras de Satanás. Pero a veces somos muy licenciosos y sentimos hasta bonito, o el ser humano siente hasta bonito, o el cristiano siente hasta bonito caer en tentación o en las garras de Satanás. Si hacemos solo una oración mecánica, a manera de rezo mecánico, fría, del Padre Nuestro, lo que hacemos es dar evidencia de no saber de qué va o de qué se trata todo esto. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, dice 1 Juan 5:19.
Los hijos de desobediencia andan según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, dice Efesios 2:2. Y en consecuencia hay cabezas al fuego eterno, van cabezas al fuego eterno, donde compartirán la terrible suerte preparada para el diablo y sus ángeles, la condenación eterna. Al solo ver lo que está en juego y comprender que por la fe en Cristo Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado, pero viendo también su propia flaqueza y propensión a caer y comprendiendo que su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, nosotros como discípulos debemos anhelar desesperadamente ser libres de toda clase de atadura, acechanza o trampa diabólica. Es muy consolador para nosotros como cristianos pensar y saber que el mismo apóstol que nos advierte acerca del acecho del diablo sucumbió en algún momento, cayó bajo la tentación del maligno y en el patio de la casa de Caifás negó 3 veces a su Señor. Así le pasó a Pedro. Pero aún así, Dios le libró finalmente del maligno. Su fe no le faltó y pudo ser restaurado gracias a la fiel intercesión del Señor Jesucristo. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Aun cuando hay momentos en los que fracasamos, Dios va a mostrarnos, pero otra vez, siempre nos va a mostrar una salida. Siempre. La decisión final es de cada uno de nosotros. Ser librado del maligno es algo que debemos de pensar mucho. Ese quebrantamiento de las cadenas con las cuales Satanás nos ha tenido atados es un largo proceso en el cual sin duda tendremos que llorar amargamente muchas veces, como Pedro. Cuando Pedro, después de haber fracasado, él pasó un tiempo muy difícil, muy terrible, pensando y procesando su fracaso. Y es importante que él no se quedó ahí, sino que fue restaurado, como Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso mismo, aun habiendo sido trasladado al reino de Cristo y no perteneciendo más al dominio satánico, necesitamos seguir orando con frecuencia esta petición del Padre Nuestro. Mientras estemos en este mundo, seguiremos necesitando la obra liberadora de Dios. Pero además, la propia oración en este sentido es uno de los medios del cual Dios se sirve para librarnos. Por eso, Cristo no solo nos enseñó a pedir la protección divina de cara a la tentación, sino también a velar y a orar para que no entremos en tentación. Dice la palabra del Señor en Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Más adelante, Cristo hablará acerca de la tribulación venidera de su pueblo, empleando el símil de dolores de parto. Pero es importante que nosotros sepamos que en todo esto siempre hay un propósito divino. Mateo 24:8-12 dice: todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Yo sospecho que hay amor de muchos cristianos que se está enfriando. Es posible entonces que el Padre Nuestro también contemple la tentación en términos escatológicos, en términos de lo que viene. En este caso, los discípulos deben pedir que, si es posible, Dios no les haga beber de la copa de la persecución y de la apostasía que se avecina. En todo caso, que mejor les guarde de los malos tratos y de la violencia física,
del poder secular. Y eso no es malo. Jesús mismo dijo allá en Getsemaní: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Esos momentos difíciles no son ni siquiera positivos desearlos. El mismo Señor no lo deseaba, pero si era necesario, estaba dispuesto a pasarlo, y lo hizo. En la oposición que la iglesia sufrirá más adelante, se ve la mano del maligno buscando eliminar el testimonio del pueblo de Dios. Y es algo que hacemos, y es algo que se ve de muchas maneras hoy, especialmente con distracciones. Y una de las maneras más sutiles que el enemigo está usando hoy es enfriar el amor del pueblo de Dios. Que Dios mismo nos libre de sus crueles artimañas. Desde esta perspectiva, aunque conscientes de nuestra debilidad y de los poderosos recursos del enemigo, es con confianza que hacemos nuestras las palabras de esta oración: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No debemos esperar un largo caminar por el desierto de esta vida, un lugar peligroso, sembrado de tentaciones morales, violencias política, oposición social y confusión doctrinal, pero nos encomendamos a Dios en medio de cualquier circunstancia y a su poder liberador, confiados en que Él es poderoso para llevar consigo hasta el final, hasta el fin, y traernos victoriosos a su reino eterno. Pero otra vez, así como el tentador es sutil, el Señor nuestro es poderoso. Pero ¿qué tanto oramos para ser librados de sus malos momentos? ¿Qué tanto clamamos al Señor por eso? En ese sentido, todos como cristianos compartimos o deberíamos de compartir la misma esperanza del apóstol Pablo, que nos narra ya en 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Esa debería ser nuestra oración, parados, saliendo de nuestra casa, yendo a cualquier otra cosa que hagamos, orando al Señor. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Y si usted está en medio de una situación para mañana, en la mañana, yo le invito a que repita conmigo esta frase, 2 Timoteo 4:18. Repítalo conmigo, dígale: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Pero nosotros debemos tener esa conciencia de nuestra debilidad y esa dependencia de nuestro Dios. El diablo es más fuerte que nosotros, no hay duda de eso, pero es más poderoso. El que es más poderoso que él es el que nos socorre, el que ayuda al que es tentado. Hebreos 2:18 dice: debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos con pruebas. El Señor entiende todas las pruebas que nosotros enfrentamos, Él las entiende. Permítame concluir con estos 3 textos bíblicos que nos harán pensar a manera de cerrar este tiempo, y luego nuestro hermano Vicente continuará con la parte final de este estudio. 2 Corintios 9:8 dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Así lo dice Judas, versos 24 y 25. Y finalmente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Entonces, mi amado hermano, en un tiempo como este, lo importante es que entendamos, 1,
todos nosotros vamos a pasar por tropiezos, por pruebas, por tentaciones. Número 2, nuestra manera de reaccionar es: 1, reconociendo nuestra debilidad. 2, dependiendo de Dios. No podemos solos. Sin Dios no podemos ganar esas batallas. Le necesitamos a Él. Y número 3, que nuestra oración de este tipo sea constante. Porque hoy vencimos, pero mañana no sabemos. Como los que ganan combates en esas batallas de box, de lucha, lo que usted quiera, mientras ganan el título y lo están levantando, hay 10 más que están preparándose para desafiarlo. Y igual, cada vez que superamos una prueba, siempre habrá otra que se está preparando. Por eso, nuestra dependencia completa de Dios es vital, y nuestra constancia en nuestra oración. Le invito a pensar en eso, y enseguida mi hermano Vicente tendrá la conclusión de este estudio. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, estimados hermanos en Cristo Jesús. Me corresponde leer y reflexionar sobre la última parte del versículo 13 del Evangelio de San Mateo capítulo 6, que dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estas frases forman lo que llamamos una doxología. Esta frase final de la oración no aparece en los manuscritos antiguos. Tampoco aparece en la oración del Padre Nuestro del Evangelio de Lucas 11, versículos 2 al 4. Por tanto, la opinión de muchos es optar por su exclusión del texto de Mateo, considerándola una adición litúrgica introducida por la Iglesia a finales del primer siglo o a principios del segundo, que se halla en el Didaché. El Didaché es un documento que contiene las enseñanzas de los apóstoles, usado por la iglesia primitiva en sus inicios. Y nos hacemos la pregunta: ¿qué significa la doxología? El diccionario bíblico dice que la doxología es una breve fórmula para expresar alabanza o gloria a Dios, en el cual se menciona su naturaleza infinita. Las doxologías actúan como conclusión de cánticos. Por ejemplo, tenemos el cántico de Moisés, según Éxodo 15, 18, que dice: Jehová reina eternamente y para siempre. También tenemos el Salmo 10, 16 y el 146, 10, que dice: Jehová es Rey eternamente y para siempre. También tenemos en Primera de Crónicas 29, 11, el canto del rey David, que dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Tenemos otros textos también, por ejemplo, en Apocalipsis 1, 6 y segunda de Timoteo 4, 18 y así sucesivamente. Por tanto, si los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto al origen de la doxología,
Sin embargo, hay algunas declaraciones acerca de ella, que la doxología es completamente ortodoxa, es decir, que es parte de la doctrina de la Iglesia y que en su contenido se relaciona con otros pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como nos dimos cuenta en el párrafo anterior. Lo más significativo es que nos devuelve o nos vuelve a introducir a la trascendencia del principio de la oración, después de las consideraciones prácticas y terrenales del segundo bloque de peticiones. Es como si después de haber empezado la vida desde la perspectiva de Dios y así de habernos identificado con las prioridades divinas antes de exponerle nuestras peticiones personales. Ahora, habiéndoselas expuesto, concluimos nuestra oración con la mente puesta nuevamente en Dios y en su reino, subiendo a los lugares celestiales. En cuanto a los diferentes derechos que la doxología atribuye a Dios, el reino, el poder y la gloria, podemos puntualizar lo siguiente. El reino parece referirse al derecho que Dios tiene a conceder o no nuestras peticiones. Él es el Rey de Reyes y Señor de todo. Suyo es el gobierno universal, por lo que su voluntad soberana está por encima de nuestros deseos particulares. Estos tienen que subordinarse siempre a la voluntad divina. Por lo tanto, al comunicarle nuestras peticiones, no pretendemos imponerle nuestros propios criterios, sino que reconocemos gozosamente que Dios reina y por lo tanto la decisión final le pertenece a Él. No obstante, en 1 de Juan 5:14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tanto, alegrémonos, mis hermanos, en Cristo Jesús. El reino, el poder y la gloria de Dios no son de un momento, son tan eternos como Dios mismo. Anteceden a la creación y proseguirán cuando los cielos y la tierra actuales hayan pasado para dar lugar a una creación nueva. Cuando todo haya sido gloriosamente transformado, cuando hayan cesado las luchas y las tentaciones, cuando sin necesidad de nada disfrutaremos de la plenitud abundante del reino eterno. Además de ser una expresión de alabanza, la doxología constituye una gran afirmación de fe. El incrédulo no ve el gobierno, el poder o la gloria de Dios. El creyente, en cambio, los afirma por entender el universo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Según Filipenses 4:6, por esto, en vez de angustiarse en momentos de prueba y ansiedad, el creyente en Cristo Jesús no está afanoso. Antes bien, en todo, mediante oración
y súplica con acción de gracias da a conocer sus peticiones delante de Dios. Por muchos años, la Iglesia Cristiana Evangélica ha cantado la doxología a Dios el Padre Celestial, que se encuentra en los diferentes himnarios que usamos. Dicha doxología dice de la siguiente manera: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Esto ha sido, mis hermanos, la doxología, la segunda parte del versículo 13 del Evangelio de San Mateo. Con toda libertad sigamos dándole la alabanza y la gloria a Dios por siempre. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido el programa de Eclesía de Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio en San Juan, Zacatepeques. Quiero terminar orando juntamente con ustedes. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por esta reflexión de tu palabra, tanto del hermano pastor que me antecedió, hermano Abdiel, y un servidor. Muchas gracias. Deseamos con todo nuestro corazón que esta palabra edifique a todos nuestros hermanos televidentes. Muchas gracias por la oportunidad. Te alabamos, te honramos, Señor, y a ti sea la gloria por siempre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, el mediador entre ti y nosotros. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.